Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este espacio de Iglesia en Casa. Le damos la más cordial bienvenido a esta su casa y damos gracias a Dios porque a través de la tecnología podemos nosotros desde acá llegar hoy hasta su hogar. La semana pasada conversábamos acerca del temor a Dios y nosotros entonces siempre debemos darnos la tarea de ir un poco más allá, de profundizar. Esta semana, mientras profundizaba yo en el tema, me encontré con esta frase y quiero compartirla con ustedes. Teme a Dios y no tendrás que temerle a nadie ni a nada más. Vea lo interesante lo que están proponiendo acá. Si nosotros realmente le tenemos temor a Dios, no hay nada más a lo cual debamos temerle. Y vea lo interesante, porque entonces no es coincidencia que hoy en nuestra sociedad, precisamente por estar minimizando el temor a Dios, nosotros estemos viendo cómo incrementan entonces todos los demás temores en nuestra sociedad. Aquí es donde le hago la pregunta de reflexión primeramente. ¿A qué le teme usted? Y no estoy hablando de un miedo o de una fobia, no estoy hablando como decir yo ahorita que le tengo miedo a las alturas. Esa es la pregunta genuina de reflexión, ¿qué es aquello que le genera temor? Spurgeon decía que no hay mejor cura para el temor del hombre que el temor de Dios. Y me encanta porque realmente es la esencia de lo que nosotros tenemos que entender acá. Si le tememos a Dios, no tenemos por qué temerle a nadie más. Ahora, entendamos, hasta cierto punto el temor es saludable. Es una emoción inducida ante una amenaza percibida. Es un mecanismo básico de supervivencia del ser humano. Y de hecho es Dios mismo el que nos lo puso a nosotros. Nosotros vemos que este temor es el que nos mantiene con vida y protege del peligro en muchas ocasiones. Sin embargo, más allá de este punto, es entonces donde se vuelve problemático y hasta patológico. Ahora vea lo interesante. En la Biblia, en las Escrituras, nosotros encontramos repetidamente el mandato, no tengas miedo. Este es uno de los mandatos más frecuentes que encontramos y sin embargo, uno de los que menos obedecemos, tal parece ser. ¿Qué es lo que entonces tiene el miedo que nos asusta tanto? ¿Qué es aquello que nos genera esta sensación de incertidumbre y de desconsuelo que hoy tiene la sociedad tan alerta y con sus emociones tan a flote? El creciente temor en estos tiempos está debilitando a la iglesia. Este miedo nos está aislando, no es el gobierno, es el temor que nosotros tenemos, el que nos está haciendo olvidar que no tenemos por qué temer más, porque nosotros le tememos a Dios. Si nosotros nos damos cuenta que este temor que hay dentro, y estoy hablando de la iglesia, si nosotros nos diéramos cuenta que de nosotros no tiene por qué existir este temor, nosotros deberíamos entonces ser capaces de ver una realidad más allá de ese temor o miedo que estamos sintiendo en este momento. Y deberíamos reconocer que dentro de nosotros, como iglesia, hay un poder sobrenatural que se ejerce por una fuerza sobrenatural. Jesús en Mateo 16, 18 le dice a sus discípulos, yo voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Este es interesante porque este es el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y para su efecto es en todas las escrituras. Aquí nosotros tenemos que notar que esto fue incluso antes del comienzo donde normalmente pensamos que surgió la iglesia, que fue el día de Pentecostés en Hechos 2. Aquí estamos viendo cómo es Jesús el que utiliza el término. Esta palabra antigua, griega, eclesia, no era una palabra religiosa, no fue dado en un sentido religioso, solo significaba grupo o un grupo llamado. Lo importante a notar acá en nosotros, en esta declaración que está haciendo Jesús, es su claro sentido de propiedad. Él dice entonces, yo voy a construir mi iglesia. La iglesia le pertenece a Jesús, nosotros le pertenecemos a Jesús. Amén, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender entonces primeramente el día de hoy. Nosotros tenemos que reconocer que la iglesia, que somos nosotros, le pertenece a Jesús. Él decidió construirla y Él dijo es mi iglesia, se apropió de ella. Con todo esto, esta declaración que vemos acá en Mateo es una promesa maravillosa en sí mismo. Número 1, dice Jesús es el quien va a construir.
Dice, yo edificaré mi iglesia. Yo voy a construir mi iglesia. Es Jesús quien la construye. Número 2, Jesús es el fundamento de la construcción. Él dice, sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia. Esta piedra, esta roca a la cual él se refiere, está hablando de sí mismo. Y nosotros sabemos esto, no hay otro fundamento más que Cristo Jesús, que es la piedra angular. Número 3, Jesús es el dueño de la edificación. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia. Jesús es nuestro Señor, es el dueño de la construcción y la edificación. Y número 4, Jesús le va a dar poder a su iglesia. Y esto es lo que yo quiero que nos centremos hoy. Dice, y ni siquiera el poder de la muerte va a poder vencerla. Esto es interesante porque otras versiones, por ejemplo, hablan de las puertas del Hades. Hablan de que no van a prevalecer entonces estas fuerzas sobrenaturales de la muerte y la oscuridad. Dice que no van a poder prevalecer contra la iglesia, ni vencerla, ni conquistarla. Las puertas del infierno, las maquinaciones y los poderes de este mundo invisible. Esto es lo que estamos entonces hablando de este poder y la política del infierno como un todo. Y dice, nada de esto combinado podrá hacerle daño a la iglesia. No podrá tocarla, no podrá vencerla, no podrá conquistarla. La muerte no podrá vencerla. Esta declaración que encontramos entonces acá, para nosotros hoy es un recordatorio. Para la iglesia de hoy, para usted que está escuchando, es un recordatorio de que esta promesa tiene un gran valor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y tan llenos de temor. Porque debemos recordar que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia todavía debe prevalecer, donde la iglesia todavía debe ser relevante, donde nosotros somos los primeros que tenemos que mantenernos firmes y no simplemente sucumbir ante este temor tan desalentador que está generando este caos que vivimos. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que no hay nada que temer, como iglesia tenemos la oportunidad entonces de hacernos la pregunta, ¿qué es entonces lo que debemos estar haciendo? Y aquí es entonces donde encontramos algo muy específico. Jesús hoy nos recuerda que no tenemos que tener miedo. No tengan miedo. Cuando Jesús envía a sus discípulos, a los 12 que escoge como apóstoles, también los comisiona con autoridad y les dice repetidamente en ese mismo momento, no tengan miedo. Así que yo quisiera entonces que me acompañe hoy al capítulo 10 del libro de Mateo, para que entonces podamos descubrir cómo Jesús les hace este recordatorio a no tener miedo, pero también podemos descubrir en ese recordatorio, si tenemos la confianza en Jesús, qué es lo que nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo. Como discípulos de Jesús que no temen al mundo, que sino más bien tienen confianza plena en Jesús, ¿qué es lo que entonces podríamos estar haciendo en tiempos como estos? Vamos entonces, si tiene su Biblia por ahí, vamos a estar en Mateo capítulo 10 a partir del verso 26. Y lo primero que vamos a encontrar acá, que nos dice Jesús es, no tengan miedo de lo que otros digan. Leo para ustedes a partir del verso 26. Así que no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Aquí es interesante porque vemos cómo en estos versos anteriores al que estamos leyendo, en los primeros versos del capítulo 10, Jesús le está hablando a sus discípulos de que van a ser perseguidos. Les está diciendo por qué es que van a ser perseguidos, pero también por quiénes. Y aquí es entonces donde Jesús les dice, sin importar cuán poderosos sean estas personas, y estamos hablando de tribunales, sinagogas, gobernadores y reyes, usted lo puede leer ahí en casa, en los primeros versos del capítulo 10, sin importar quiénes son estas personas que puedan perseguirlo, cuáles son las circunstancias que les haga tener miedo, Jesús les dice, ustedes no deben tener miedo. No deben sucumbir ante ese temor y no deben preocuparse tampoco ni por lo que habrán de decir ni cómo habrán de decirlo. Y vea entonces, devolvámonos un momentito ahí al verso 20. Jesús les dice, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.
Aquí es fascinante porque entonces primero nos estamos dando cuenta que no hay por qué temer a lo que la gente diga o lo que la gente piense. No tenemos que estar pensando en esas otras personas que pueden entonces estar juzgando a la iglesia y lo que nosotros como discípulos de Jesús estamos haciendo. Porque estamos confiados en que es Jesús el que tiene el cuidado de nosotros. Y además, el que nos está entonces recordando hoy que si no estamos entonces con temor, ¿qué debemos estar haciendo? Deberíamos estar proclamando el evangelio con valentía. Vea lo que dice el verso 27. Lo que se les susurre al oído, ustedes proclámenlo desde las azoteas. Y aquí es entonces donde nosotros nos damos cuenta que predicar el evangelio en tiempos como estos requiere valentía. Y no solo estamos hablando, porque si lo tomo literal, predicar desde una azotea ya para mí sería valentía, créame, por el temor a las alturas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de realmente el valor y el coraje que requiere para hoy ser relevantes, para dejar de tener miedo por todo lo que está pasando a nuestro alrededor y de verdad poder tener plena confianza en Cristo. En que entonces, cuando llegue el momento, que es la mayor limitante para muchos creyentes, dicen, es que yo no sé qué decir, yo no tengo don de palabra, es que yo no sé cómo hablar. No se preocupe, recuerde lo que dice el verso 20, cuando llegue el momento no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Y esto me encanta. Lo segundo que vamos a poder observar acá, entonces, con el ejemplo que nos da Mateo, número 2, no tengan miedo de lo que otros hagan. No solo no debemos temer a lo que digan, sino tampoco tenemos que tener miedo a lo que otros hagan. Vea el verso 31. Así que no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos gorriones. Igual en el contexto, usted lo puede ver ahí en casa. Los discípulos tienen que darse cuenta que no tienen por qué tener miedo, porque realmente es Dios el que cuida de ellos. En los versos anteriores, ahí nosotros podemos ver en el verso 28, por ejemplo, donde les dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es decir, no tengan miedo de estas otras personas que están haciendo daño. No tengan miedo de aquellos que les persiguen y que quieren acabar con su vida. Vean lo interesante. Dice entonces Mateo, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando el autor? De Dios. El temor a Dios hace que entonces no tengamos que temer a nada más. Si le va a temer a algo, témale a Dios. Témale a aquel que entonces sí puede hacer algo contra su cuerpo y contra su alma. Pero si no, entonces no lo vea como esta parte dramática. Véalo con esa plena confianza de que si temo a Dios, no tengo por qué temer a nadie más. Dirija hoy su temor hacia Dios, quien es el que sostiene su vida entera, su cuerpo y su alma. Lo tercero entonces que vamos a ver acá es, si yo entiendo que no hay nada que temer, si entiendo que no tengo que tener miedo, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia entonces? Nosotros vamos a conocer hoy que hay un evangelio que proclamar. Jesús entonces no solo le dice a sus discípulos que no tengan miedo, Jesús también, vamos a ver cómo justo antes de ir a la cruz, les dice también, no les dice, ora por ellos. Y esto es fascinante porque es algo que creo yo que es donde vemos el poder realmente de la oración. Más allá de palabras, que es lo que hizo en el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús les dice, no tengan miedo. En el capítulo 17, y ahora si tiene su Biblia, vamos al libro de Juan. Entonces adelántese un poquitito, vamos a estar en el capítulo 17. Aquí lo que vamos a encontrar es que entonces Juan nos dice que Jesús ora por sus discípulos. Este es un momento fascinante. Si usted ha tenido la oportunidad de que alguien ore por usted en un momento realmente de necesidad, es de las cosas más maravillosas, porque en la oración, cuando nosotros llegamos y clamamos a Dios, y especialmente si hay alguien que está ahí intercediendo por nosotros y es el que está trayendo tal vez una palabra de aliento, un abrazo fuerte que nos da consuelo, que nos hace sentir amados. Esa es la experiencia donde Dios trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ese momento donde usted no sabe qué está pasando y usted lo único que hace es llorar, pero eso es porque Dios está ahí actuando en su vida. Este poder entonces es lo que vamos a ver que tiene Jesús acá en el capítulo 17 de Juan, donde nos dice que ora por sus discípulos.
Pero vean solo lo interesante, el capítulo 17, si usted lo ve, la estructura es Jesús primero ora por sí mismo, luego ora por sus discípulos, haciendo referencia a estos apóstoles que acaba de comisionar para ir y predicar el evangelio, y va a orar también por todos los creyentes. Y esta es la parte importante para nosotros. Eso es lo que usted tiene que ver, porque aquí es donde entonces donde entra usted y donde entro yo en la historia de hoy. Juan 17, a partir del verso 20. Leo para usted este primer verso. Dice así: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Vea entonces acá, es por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús ora por sus discípulos, pero también tuvo un corazón para orar más allá de ellos. Tuvo la visión para ver quiénes iban a venir a sus pies por ellos, por lo que ellos iban a decir. Oró por los que vendrían a la fe, por el testimonio de estos discípulos. Si no se ha dado cuenta, oró por usted y oró por mí. Oró por nosotros. ¿Se da cuenta de esto? Entonces Jesús está orando por nosotros y usted y yo ni siquiera estábamos todavía en la historia, pero sí ya estábamos en el corazón de Dios. Y entonces Jesús hace esta oración poderosa por todos los creyentes. Y esto entonces, vea lo importante, no es una oración pasiva, esto es una oración fuerte, es una oración de comisión, de encargo, de mandato. Jesús oró por un propósito. Y es entonces donde continuamos el texto, verso 21, dice: para que todos sean uno, para que todos estos creyentes, para que todas estas personas que van a escuchar el evangelio, por estos discípulos, por lo que ellos van a decir acerca de Jesús, por el testimonio que van a dar, dice: para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí lo que vemos es entonces que la idea de una unidad entre todos los creyentes, tal y como Jesús la presenta, es un reflejo de la misma relación, de la misma comunión que existía entre el Padre y el Hijo. Y esto entonces se está presentando para nosotros como una manera efectiva de poder predicar el evangelio. Jesús visualizó que habría muchas otras personas que iban a creer en Él por sus discípulos, por lo que estas personas iban a decir, que todos estos nuevos creyentes se iban a convertir en sus discípulos, y estos serían personas de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, clase, estatus. Todas estas personas de edad, de diferentes contextos e historias, creerían que Jesús fue enviado por Dios por el testimonio que sus discípulos darían. Y lo mismo aplica para usted y para mí hoy. Muchas personas pueden creer en Jesús por lo que usted y yo estamos dando testimonio, por lo que usted y yo estamos contando y diciendo y viviendo incluso. La unidad que Jesús tenía en mente era la unidad que viene de la vida compartida entre el Dios Padre y el Dios Hijo. E incluso más adelante, donde vemos que termina el texto, donde habla de nosotros, es la comunión perfecta de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continúa el texto, verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite entonces que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Aquí entonces vemos realmente cómo la idea de una unidad entre todo el pueblo de Dios, todos estos nuevos creyentes que van a venir por el testimonio de esos discípulos, le iba a mostrar al mundo que Jesús realmente fue enviado por Dios por amor. Era Dios el Padre el que vio tan importante esta relación con sus hijos, que entonces envió a su único hijo a morir por todos nosotros. Esto era tan importante para Jesús que incluso lo repite nuevamente en tan siquiera una oración que tiene ahí. Nosotros vemos cómo entonces, de una manera muy breve, repite nuevamente: para que el mundo sepa que tú me has enviado. Pero también aquí expande la idea, no solo lo que había dicho en el verso 21, sino también ahora en el verso 22 y 23 está ampliando un poquitito más, donde no solo es por lo que nosotros decimos, no es solo por el decir el evangelio, sino también vea cómo expande la idea y dice: y ora por una unidad
por una nueva generación de creyentes que entonces van a venir a Cristo por el amor que hay. Note acá, y hago una pausa. Jesús está orando por estas generaciones de creyentes que están viniendo también a demostrarle al mundo cuánto los ama su Hijo, cuánto los ama el Hijo de Dios, cuánto los ama el Padre que está con los brazos abiertos esperando que estos hijos regresen a casa. Este amor, este ejemplo del amor de Dios con su Hijo es lo que entonces usted y yo también tenemos que reflejar como iglesia. Y ahí es entonces donde creo yo que muchas veces nos quedamos a medias con la tarea. Porque cuando hablamos de que hay que proclamar un evangelio, nosotros creemos que es que hay algo que decir. Es el concepto de evangelizar, es el concepto de tengo que salir a la calle y decir o predicar el evangelio. Y nos olvidamos que muchas veces esto es tan sencillo como predicar con el ejemplo. Esto entonces hoy a usted y a mí como iglesia nos recuerda la importancia de la unidad y del amor entre los cristianos. Es como si Jesús entonces le diera el permiso al mundo de dudar de su misión y de su amor por el mundo si no ve esta unidad y este amor entre todos los creyentes. Y va lo delicado, porque aquí es donde muchas veces como iglesia cristiana universal estamos dando un mal ejemplo de este amor. Este es el evangelio vivo, familia. Tenemos que darnos cuenta que aquí es donde vemos que el que más que palabras, lo que necesitamos es demostrarle al mundo el amor y la unidad que hay en nosotros. Más que el testimonio que pueda ser algo escrito o algo que simplemente leamos o compartamos con alguien más, es nuestra experiencia de vida, es la manera en que vivimos, el estilo de vida que llevamos, el que puede entonces, como dice, decir más que 1000 palabras. Esta unidad es la verdadera fuerza sobrenatural que provee a la iglesia un poder sobrenatural. Aquí es entonces donde llegamos al último punto de esta noche, a una iglesia que reanimar. Aquí es entonces donde viene la exhortación, donde viene el llamado para nosotros. Si nosotros hemos seguido este proceso, si nos damos cuenta que no hay nada que temer, si nos damos cuenta que no tenemos que tener miedo, si hoy entonces nos damos cuenta que hay un evangelio que proclamar, vea también lo interesante, hay una iglesia que reanimar. Debemos creer que entonces esta oración que hizo Jesús fue contestada y que la iglesia es una, que la perfección en la unidad ya fue alcanzada con el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra falla entonces como iglesia está en no reconocer, ni caminar, ni vivir a partir de este hecho divino, de no poder reconocer que la iglesia es imparable, de que la iglesia no hay nada que la pueda detener, de que la iglesia hoy más que nunca sigue teniendo la responsabilidad de proclamar el evangelio, de hacerlo con valentía, de hacerlo sin temor alguno, porque Jesús prometió que nada ni nadie podría contra ella. Nada iba a detener a estos discípulos de poder dar testimonio, de poder decir algo, de poder hacer algo que hiciera que otros reconocieran que era Dios el que envió a Jesús por ellos. Es cierto, las circunstancias actuales no son fáciles. No estamos siendo perseguidos como la iglesia en aquellos primeros años quizás. Pero sí nos damos cuenta que así como los discípulos fueron perseguidos severamente por su fe, nosotros hoy también experimentamos quizás el mismo temor que tenían ellos. No por las mismas razones, pero sí estamos cayendo en el mismo error. Estamos permitiendo que el temor se apodere de nosotros y por ende comience a debilitar la iglesia. Hemos olvidado que si tememos a Dios, no deberíamos por qué temer a nada más. Porque para muestra un botón, si usted pudo contestar de esas preguntas que le hacíamos al inicio, de cuál es su mayor temor, si usted está teniendo temor por otras cosas, es por lo mismo, porque hemos dejado de temer a Dios. Porque si le teméramos a Dios y confiáramos en Él plenamente, nos daríamos cuenta que esto es una realidad y que no hay nada entonces a lo cual debamos temer. Despierta, iglesia, no temas, levántate y proclama el evangelio sin temor, hazlo con valentía. No tengas miedo de lo que otros digan, no tengas miedo de lo que otros hagan, no tengas miedo de lo que pueda estar pasando. Recuerda que somos imparables porque somos la iglesia de Cristo.
Así es. Somos la iglesia de Jesucristo y nada ni nadie, ni siquiera las puertas de la muerte van a poder contra nosotros. Somos imparables. Nosotros, estoy hablando en plural, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a un grupo de personas de diferentes contextos, de diferentes historias, estratos sociales y diferentes edades que hoy estamos unidos por el simple hecho del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hoy son estas personas las que les decimos, no hay nada que temer. Hoy es un buen momento entonces para recordar quién es Dios, para recordar quién es nuestro Dios y por qué es que tenemos que temerle solo a Él, al que abre caminos, al que cumple promesas, al que hace milagros, al que lleva luz a las tinieblas. Así es, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que profesamos. Nosotros tenemos que recordar hoy que aunque no lo podamos ver, Él está obrando en este momento, en este lugar, en cualquier lugar, en su hogar. Dios está haciendo la obra en medio de nosotros. Jesús hoy le está recordando a todos sus discípulos que Él es el dueño de la obra, que esta iglesia es su iglesia, su obra, su construcción, y Él se va a encargar de que esto sea una fortaleza. ¿Por qué? Porque la iglesia es imparable y ni siquiera las puertas de la muerte van a poder contra ella. Amén.